Yesterday we discussed something called samapati. Ayer hemos hablado de algo que hemos llamado samapati. Who can remember what it is? ¿Quién se acuerda de lo que era samapati? En español, crear experiencias de objetos a través de la meditación. To create experience of objects through meditation. Yes. It means when the chitta is almost completely free from the rajas and tamas. Cuando chitta está completamente liberada o libre de la influencia de rajas o Now we tamas. speak of the psychology of excellence. Hemos hablado de la psicología de lo excelente. Something happens very astonishing. Algo, por ejemplo, ocurre que es muy asombroso. That is the power called samapati. Esto es el poder de samapati. Just like, if the tamagun is too strong, then very strange things happen. Si la guma tamas es muy fuerte, entonces cosas muy extrañas ocurren. A person can become schizophrenic, Una persona puede volverse multiple esquizofrénica personalities. o tener personalidad múltiple. So, more astonishing things happen when the consciousness is pure than when it is impure. Pero realmente ocurren cosas mucho más asombrosas, alucinantes, cuando la mente es pura que cuando la mente es impura. We discussed how our perception of all things is always in chitta. Hemos discutido cómo nuestra percepción de las cosas está siempre dentro de chitta. And when we are in contact with the object, the chitta produces that object and we see it in our own. Y cómo cuando entramos en contacto con un objeto, es realmente chitta quien, digamos, crea el objeto que percibimos. When the object goes away, Pero cuando el objeto we desaparece, can't hold it. no podemos agarrarlo, no podemos mantenerlo. You try it. Now you think of an orange. Ok, vamos a intentarlo. Pensad en una naranja. Think of an orange. Pensad en una naranja. Can you fully experience it? ¿Puedes experimentarlo completamente? How hard it is? Cómo What the fragrance is like? de dura es, cómo a What qué the juice huele, tastes like? cómo sabe su zumo. Not very clearly. Realmente puedes, pero no completamente claro. But not very clearly. No muy claramente. Because not so much sattva. ¿Por qué? Porque no hay suficiente sattva. When sattva is very high, Cuando, if you remember something, at once that object manifests in the consciousness. cuando sattva es muy elevado, en el momento en el que recuerdas algo, eso se aparece en tu conciencia. You can fully experience it. Y puedes experimentarlo completamente, por completo. So this power is called samapati. Este poder se llama samapati. Patanjali describes Hemos descrito hace poco Mudha. Mudha means bewilderment. bewilderment. Yes. Muda significa bewilderment, encantamiento, confusión. When tamas is in the mind, then we are very dull. Cuando es confusión, cuando tamas está en nuestra mente, nosotros somos un poco atontados. We are mentally very inactive. Somos mentalmente poco activos o inactivos. Then, when we become more active, more alert, A medida que comenzamos a estar un poquito más alertas, más activos, then Kshipta comes. entonces aparece chitta. Vipsta. Rajas is in the mind is very active, but it's moving all the time, it cannot stay still. Rayas está en la mente ya se activa un poquito, pero también lo que pasa es que la mente está muy moviéndose de un lado para otro. This is a very big problem today. Attention deficit disorder. No puede quedarse quieta. Este es un problema muy grave hoy en día que lo llamamos síndrome de atención, déficit de atención.
with people, especially with children, que suele ocurrir sobre todo en niños, because their mind is moving from the television to the cell phone to the video game. porque la Everything mente is se so va fast. moviendo de la televisión al teléfono, al móvil, al videojuego y todo de una forma muy rápida. And the mind is full of rajas. There's an inability to concentrate. Si la mente está llena de rayas, es incapaz de concentrarse. So this means that we are becoming more like animals. Esto significa que nos hemos convertido más casi como animales. You see a grasshopper? ¿Habéis Just visto going here and there. un saltamontes? Our mind becomes like that's just Pues como un saltamontes, ¿no? Saltando de aquí para allá. without being able to think deeply about anything. Nuestra mente es igual como un saltamontes, incapaz de pensar profundamente acerca de nada. So when a person tries to practice meditation, Cuando una persona intenta practicar la meditación, then they can come to the next stage. entonces pueden llegar al siguiente estado, que es Vikshita. Vikshipta Vikshita. means occasionally distracted. Esto significa ocasionalmente distraída. In other words, they have a good concentration, Porque, en otras palabras, tiene una buena concentración, but now and then the mind goes somewhere else. pero de vez en cuando la mente se va a algún otro lado. So every morning we're chanting japa together, Ok, todas las mañanas estamos cantando yapa juntos and you can experience y puedes from experimentar. where your mind, what state. Ya. Are you feeling sleepy? Podéis daros cuenta si estáis It's a en mudra. Buda cuando te sientes soñoliento. Otherwise, you try to be awake, and then you start thinking about your car, your house, your brother. Entonces, si no, te quedas como que ya estás intentando estar despierto, pero empiezas a pensar en tu coche, en tu hermana, en tu marido, bueno, lo que sea. You see, with each mantra, your finger is touching the beat. Con cada mantra, los dedos tocan las cuentas So this signifies the contact between the mind and the mantra. y esto significa el contacto entre la mente y el mantra. But what happens? The fingers are still touching the beats, but the mind has let go of the mantra. And it's gone somewhere else. So the mantra is coming from here and the mind has gone somewhere else. ¿Qué ocurre? Que aunque los dedos sí están tocando el mala, pero realmente la mente se ha ido a otra parte. Tú sigues diciendo el mantra, pero tu mente se ha escapado. So this means that Rajas is there. Eso significa que Rayas está ahí. Que te So there's está- some work to do. O Some sea, practice. tenemos que trabajar más, tenemos que practicar. So you keep chanting. Entonces, continuar Don't cantando. be discouraged, Por favor, no os sintáis desanimados, because it's perfectly normal. porque es completamente normal. Go on chanting, because the mantra itself is very powerful. Continuar cantando, chanting, porque el mantra por sí mismo es muy poderoso. If you be persistent and Sí. determined, Si eres persistente y tienes determinación and chant also a little bit more loudly, y cantas you make the vibration. Hare Krishna, Hare Krishna. un poquito más alto para aumentar la vibración And try to hear each syllable. Hare Krishna, Hare. y intentemos escuchar cada sílaba, ¿no? Then you come to the stage of Vikshipta, Y si hacemos esto llegaremos al estado de where Vikshita. you are quite focused. En este estado ya estamos bastante en foco, And concentrados. occasionally the mind is going here. Y ya And you bring it solo- back quickly. Solo de vez en cuando la mente se nos va, pero la traemos de vuelta rápidamente. Then you start to feel very nice. Entonces empiezas a sentirte bien, muy bien. You're sitting comfortably, the aches and pains are not coming. Te sientes bien y no sientes los dolores, las calambres, las molestias. And all the senses that were demanding so many things, they all become quiet. Y todos los sentidos que normalmente nos están pidiendo tantas cosas, pues entran en un estado de tranquilidad, de paz. And you think, oh, it's working. Y entonces tú piensas, wow, está funcionando. Keep trying. Entonces, sigue intentándolo. Then, the next stage comes. It's called Ekagrata. El siguiente estado, fase, es
Ekagrata. Eka means one, Eka significa uno. and agra means point, Agra significa punto. and ta is like in English we say ness. Yeah? Nes. One pointed ness. Ah, es como Nes, es como en español, es como un solo punto, un punto solo, es que no se puede traducir eso. Nes como mindfulness, Nes, el Nes que Like a dice, mente. ya, ¿sabes? Como el Nes que le da a la palabra, lo hace advierto. Entonces es como un solo punto. Enfocado en un punto. Claro, es que es es que no es un adverbio. So one Wilderness, pointedness, no se puede ekagrata. Now the mind is very focused. En cualquier caso, esto significa, ¿no?, que hay un solo punto, ¿verdad? Y que la mente está muy perfectamente concentrada. Now you really go into another stage of experience. Realmente aquí estás entrando en un nuevo estado de experiencia. Just like when the sun is shining, Es como cuando el sol está brillando, there's no fire. But if you take a magnifying glass, then the same rays, they become focused in one place, it makes fire. claro, es como cuando el sol está brillando y no hay ningún fuego, pero si tú tomas una lupa, puedes concentrar todos los rayos del sol y puedes crear un fuego. So when you can concentrate, Cuando te puedes concentrar, then you develop powers that you did not have before. entonces desarrollas poderes que antes no tenías. Then the last stage is called Nirodha. Entonces, por último, el último estado, fase, es called Niroya. So Niroda. this Muda was from Tamas, Mudas está aún con tamas, Shipta from Rajas. Chista está con rayas, Vikshipta is more sattva but a touch of Rajas. Vikshipta es digamos estábico, pero todavía tiene un pequeño toque de rayas. Ekagrata is a sattva. Ekagrata es ya estábico, And Nirodha el Niroda beyond sattva. está más allá de sattva, So this is the stage of samadhi. liberation. One has gone beyond the material world. Este es el estado de la liberación cuando uno ha ido más allá del mundo material. Now, obviously in this case, Ekagrata, you are very close to going out of Maya, out of illusion. En este estado de Ekagrata estamos ya muy cercanos de estar fuera de la ilusión, del engaño, del maya. So in that stage, Maya, the illusory energy, offers you many bribes not to leave. Claro, en este estado, Ekagrata maya nos ofrece muchos chantajes, ¿no?, para que no avancen, para que Many no nos liberemos. allurements. Muchas temptations, ¿no? Yes. Como tentaciones. Oh, you are going out of Maya, out of illusion. Claro. No, stay. I'll give you so many good things. Claro, te chantajea, ¿no? Es como no te vayas fuera de Maya, quédate que yo te voy a dar muchas cosas que están bien, te chantajea, ¿no? Maya para que te quedes con ella, So, con la ilusión. in the Christian terminology, this is called temptation. Claro, en la terminología cristiana esto es llamado tentaciones. Perhaps you know, it's in the Bible it's described that when Jesus was fasting for 40 days, En la Biblia está, ¿verdad?, cuando Cristo estuvo ayunando por 40 días. then he was tempted. You can rule the whole world. Entonces le fue tentado, ¿verdad? Y le dije, es Satanás, ¿no? Es el diablo, le dice, puedes ser el rey del mundo o gobernar sobre el mundo entero. So this is for everyone. Esto realmente le pasa a When todo, one is about to a todo el mundo. go beyond the world, then the illusory energy will give so many opportunities to keep you in illusion. Cuando uno está a punto de abandonar la energía ilusoria o maya, esta energía ilusoria nos va a dar muchas cosas para que no nos alejemos. So the Vedas, they describe this point in very great detail. Los Vedas realmente han hablado de este punto con un gran lujo de detalles. So
what I want to look at today is this stage Ekagrata. Lo que quiero que veamos hoy es este estado de Ekagrata. Both of these stages are called trance. Ambos estados en trance se llaman trance. This is the famous Sampragyata Samadhi. Este es el famoso Samvaryati Samadhi. You don't have to learn all these things, but if you already studied the Yoga Sutras, then you can know. This stage is Sampragyata Samadhi, this is Asampragyata Samadhi. O sea, son dos tipos de Samadhi, no es importante saberlos, están en los sutras, pero bueno, uno tiene un nombre, el otro tiene el otro. So this in Ekagrata, there are 6 types of Sampragyata Samadhi. En Ekagrata hay 6 tipos distintos de Samadhi, de este nombre de Samadhi. 6 types of trance with the supernatural vision. 6 tipos de trance con visiones supranaturales, So the first 2, they called Savitarka and Nirvitarka. Las dos primeras se llaman Savitarka y Nirvitarka. What it means is, a person is focusing his mind on an object. Esto significa que, por ejemplo, una persona está enfocando, concentrando su mente en un objeto. And there are 3 things. There is the word, Y hay 3 cosas distintas. Una es la palabra, the concept that the word refers to, otro es el concepto al que hace referencia la palabra, and then the actual object itself. y el tercero es el objeto en sí mismo, por sí mismo. For example, there's the word cow. Por ejemplo, vamos a analizar la palabra vaca, cow. Then there is the concept of cowness. Claro, está el concepto de vacucidad, o sea, de vacuno, And then there is the actual object, the cow. Y luego está el objeto en sí mismo, que es la vaca en sí misma, So in our consciousness, these 3 are 3 different things. y la palabra vaca. O sea, que en nuestra conciencia hay 3 cosas: la palabra, el concepto que designa y el objeto en sí mismo. There's some difference between them. And the mind is unsteady. It flits from one to another. Y hay ciertas diferencias o matices entre cada uno de estos 3, con lo cual nuestra mente de alguna manera está confusa y va de un concepto a otro. O sea, So this vaga. duality between the word and the concept and the actual thing, this movement is called tarka. Tarka es el movimiento mental o el movimiento que hay entre estas 3 cosas distintas: la palabra, el concepto que la palabra designa y el objeto en sí. So first, if the yogi will tell cow, the cow will appear, but it's not completely in focus. Claro, si el yogi medita en la palabra vaca, pues aparece la vaca, pero no está completamente definido, no está completamente enfocado. And that is called Savitarka with the speculation about how is it exactly. Esto se llama Savitarka, que es como un poquito que tiene cierta especulación de cómo va a ser, de cómo es realmente. It's like looking at something with the binoculars, but they're not exactly in focus. Es como mirar algo a través de unos binoculares, pero esos binoculares no están completamente enfocados. Then as the meditation goes deep, it becomes Nirvitarka, no tarka. Entonces, a medida que la meditación se vuelve más profunda, se convierte en Nirvitarka, que realmente significa no vitarka. That is like, then you adjust the lens of your binoculars and crisp and clear. Es como que ajustas las lentes de los binoculares y entonces haces que la imagen se vea completamente clara. So it is called Savitarka, Sampragyata Samadhi, Nirvitarka, Sampragyata Samadhi. Okay, now the next stage is called Savichar. Savichar, Sampragyata Samadhi and Nirvichar.
Los dos siguientes estados se llaman Savikar y Nirvikar. Cha. Cha, In sorry. Sanskrit, the C is a cha. Yeah, Like cha. in Italian, you know? Yeah. Chavikar. Savicha. Like Chavichar. Dolce and Gabbana. Ah, Chavichar. This is a cha. Huh? Dolce. Savicha. Chavichar. Okay. So, these two are the same. One is not clear and then becomes clear. Esto es un poquito igual, uno no está claro y luego pumba, se But hace the claro. object of experience is different. Pero el objeto de la experiencia es diferente. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste esta diferencia? This is very deep philosophy, please. Esto es una filosofía bastante You have to be profunda. in Ekagrata just to understand it. Tenemos que estar en estado de Ekagrata para realmente entender esto, ¿no? Es For profundo. example, let's say Vamos a that decir, there is a clay pot. vamos a imaginar que hay una vasija de arcilla, de barro. Now you can understand this clay pot primarily in two ways. Puedes entender esta vasija de barro básicamente de dos maneras. One is the gross properties of the pot. What Una- can it do? Oh, you can fill it with water and it can carry water. Claro, puedes entender esta o definir esta vasija de barro. Una forma es por la funcionalidad más grosera o más básica, ¿no? Que es que, por ejemplo, puedes coger agua y transportar agua con... And then there are the subtle qualities. That means, what is it made of? What's the substance? Claro. It's made of clay. What is this clay like? Y luego están, digamos, las cualidades más sutiles que hacer referencia a de qué está realmente hecho, ¿no? Cuáles son realmente las cualidades de la arcilla. Now you might say, oh, this is only a hair splitting. This is not important difference. Uno puede decir que no, esto no es tan importante, no hay tanta diferencia. But not for a yogi. Pero no, esto no es así para un It's a very yogi. big difference. Hay una gran diferencia. You see, if the pot is intact, it can do functions like carrying water. Claro, esto no es así porque, por ejemplo, si el jarrón está sin romper, está intacto, entonces puede conducir, But transportar agua. if you break the pot, Pero si lo rompemos el jarrón de barro, actually all the substance, all the ingredients are exactly the same. But Realmente- the function, claro, the gross function is not there anymore. claro, realmente las propiedades del jarrón siguen estando intactas, siguen siendo las mismas, pero la funcionalidad desaparece porque ya no puedes... So, as a very fine point, on the one hand, the pot is nothing more than the clay. But on the other hand, it also has a quality which is more than the clay. Claro. Entonces, claro, quiere decir que por un lado el jarrón de barro realmente no es nada más que barro, pero tiene algo que es la funcionalidad que lo hace que sea algo más que barro, que no sea solo arcilla. So Es I su gave a very funcionalidad. simple example, but everything can be analyzed from these two perspectives. Vale, es una cosa muy simple, un ejemplo muy sencillo, pero realmente todo puede ser analizado desde estas dos funcionalidades, desde estas dos perspectivas. For example, your body is just some water, some carbon, Claro. some elements. Por ejemplo, tu cuerpo es ya agua, carbono, elementos. But when those elements are put together, you can sing and dance and so many, that the elements themselves they cannot Claro, do. pero cuando esos elementos están combinados conjuntos, tú puedes cantar y puedes bailar y puedes hacer muchas cosas que estos elementos por sí solos no pueden hacer. The Savitarka and Nirvitarka focuses on the gross properties, and Savitar and Nirvichar, like X-ray, goes inside to understand the substance. Ok, Savitarka, Nirvitarka se enfocan en las cualidades más primarias o groseras, mientras que Chavikara y Nirvikara va un poquito más allá y analiza de una forma más profunda. So in this way, the great sages, they understood all about the medicinal properties of plants. Entonces, esta fue la forma en que los grandes santos fueron capaces de entender las cualidades medicinales de las plantas, de la They could hierba. understand the organs in their own body by meditating on them, and they would appear in the chitta, and then understand exactly how everything works, without cutting people up to find out what is this. Claro.
A través de la meditación podían los grandes santos de la India entender la funcionalidad de los órganos internos del cuerpo sin tener que hacer disección, ¿no? O sin And tener also que to abrir. discover about the different planes of the universe also. Claro. Y también, ¿planets o planes? Yes, planes and planets also. Planes and planes. Y también podían entender los distintos planos del universo, y yo le preguntaba que si planetas, dice que planetas también. At will, one can discover all these things. Por tu propia voluntad puedes llegar a descubrir todas estas cosas. Because the chitta has these all different types of samapati. Chitta can just produce it and you can examine and learn everything. Claro, porque Chitta tiene esta cualidad, puede producir el objeto y puedes entonces analizarlo, o sea, puedes observar, analizar cualquier cosa porque puedes producirlo en tu capacidad. Okay, now we really have some fun. Ok, ahora vamos a divertirnos un poquito. When you produce something in your consciousness, you can take the qualities of that object also. Claro, cuando produces algo en tu conciencia, también puedes absorber las cualidades de esto que has provocado, producido. For example, Por ejemplo, when the yogi is doing samapati upon the element of air, cuando el yogi está haciendo samapati sobre el elemento aire, then he can reproduce the quality of air and become light and he'll begin to float and levitate. entonces él puede reproducir las cualidades de ligereza del aire y llegar a levitar. Yeah. So, all the different elements and objects of the world, they have some special powers and the yogi can, by samapati, collect them. Entonces todos los objetos, todo lo que existe en el universo tiene distintos grados de poder, y entonces el yogi puede a través de Chitta absorber o recoger estos poderes. Do you believe it? ¿Os lo creéis? Actually, perhaps you will know my wife. She's here at the festival. Ok, seguramente conocéis a mi esposa, ¿verdad? Que está aquí conmigo en el festival, Swarna. Swarna. So when she was very young, she went to the Maharishi University Cuando ella era muy pequeña, ella fue a la Universidad to study yoga at the university de Maharishi para estudiar yoga en la Universidad de Maharishi. for many years. Y estuvo yendo cuando era muy pequeña por muchos años, So she had heard that at this university she can learn how to levitate. porque ella había escuchado que en esta universidad ella podría aprender a levitar. So she did not believe it. Y ella no se lo creía. So she was doing the flying course. Entonces estaba haciendo el curso para volar, Flying Course. So everyone is sitting every day Todo el mundo estaba sentado todo cada and día meditating on the sutras one by one. y meditaban en los sutras uno tras otro. So then when they got to the study of the sutra for levitation, Cuando llegaron al estudio del sutra para levitar, after some long time, then Yes. you can learn to meditate on the sutra for air. después de un cierto tiempo, tú puedes empezar a meditar en el sutra que corresponde al elemento aire. There was maybe about 100 people Había a lo mejor como alrededor de 100 personas. all doing the study. Estaban todos haciendo este estudio. Yeah? So they said, okay, so now we do the air. Ok, Swarna pensó, qué bien, ya finalmente vamos a But hacer she el did not aire. believe. Pero ella no se lo creía. But others there, they have done before. Pero algunos de los que estaban ahí ya lo habían hecho con anterioridad. And from the back of the room, Y desde la parte de the atrás de people la at the back escuela, began to lift. la gente de atrás, que estaban en la parte de atrás, comenzaron a levantarse And del then suelo. that energy spread and it came like a wave through the room and everyone. Wow, And then she also took off. wow. Everyone came like a wave through and everyone. Entonces digamos que los que ya sabían hacerlo lo estaban haciendo primero, y de eso se creó como una energía que fue como una ola y llegó a todo el mundo y todo el mundo levitó. So for those who have been practicing a long time, Para they have aquellos- experience. But for the ones it was the first time, Claro, había it was a big algunos, shock. había What algunos, happened? I can fly.
había, Only like this. había algunos que ya lo habían hecho tiempo y estaban más acostumbrados, pero para aquellos que les pasó o lo hicieron por vez primera, pues fue un poco un impacto, ¿no? Es como, ¿qué pasa? Puedo volar, ¿no? So, this is completely true, I think. Esto es completamente cierto, ¿eh? Os lo digo porque vamos, que es verdad, ¿no? Okay. So, in these stages, the mystic powers, yoga siddhis come. En estos estados los poderes yógicos es cuando empiezan a manifestarse. It's a big trap of illusion. Es también una gran trampa para el engaño y la ilusión. You know, even a fly can fly. Porque incluso una mosca puede volar. Better than you. Mejor que tú. Mucho mejor que tú. So now you come into competition with a fly and you lose. Claro. But you usually say, I'm so great. Realmente, si te pones a competir con una mosca, vas a perder, pero tu engaño te va a querer hacerte pensar que eres la bomba, ¿no? Que eres grande. Illusion is very tricky. La ilusión realmente es una cosa muy engañosa, muy So peliaguda. in these things, there is not a realization of God. Porque realmente todas estas cosas no hay realización de Dios. And there is no happiness of love. Y tampoco hay la felicidad del amor. So then, the next level is called Sa Ananda. Entonces el siguiente nivel es Sat Ananda. Sa Ananda. Sa Or Ananda. in Sanskrit, the two A's mixed together become Sa Ananda. Sananda. Sananda. Sananda Sampragyata Samadhi. How to understand this? Now we're going very high. Wow. Not to the spiritual. This is still material, but the higher planes of material existence. Ok, es complicado entender todo esto, estamos cada vez yendo a planos más elevados, pero aún así seguimos estando en los planos materiales, todavía no hemos llegado a los planos Ok. espirituales. All the things that we have experienced in the Samapati were either the elements, the gross elements, or objects made of the gross elements. Ok, todo lo que hemos experimentado anteriormente seguían siendo los elementos primordiales, los más burdos, o una combinación de ellos, ¿no? So, in the Vitarka and Vichar Samadhi, it was always objects made of the elements or the direct elements themselves. Ok, en estos Yeah, dos in estados... Vitarka is the objects made of the elements. In the Vichar, it's the actual elements. Ok, en Savitarkas es lo que experimentamos son los elementos combinándose entre sí, y en Nirvitarka son los elementos en sí mismos. O sea, uno es la manifestación de los elementos, mejor dicho, y en el otro son los elementos por sí solos, ¿no? Now, but what is the object of experience of Sananda? Pero entonces, ¿cuál es el objeto de la experiencia en Sananda? Now, as you know, Buddhi is the Rajasic transformation of ego. Como ya sabéis, Buddhi o inteligencia es la transformación rajásica de nuestro ahankara ego, de nuestro ego. So also from the Rajasic ego comes Indriya. También de nuestro ego influenciado por rajas o rajásico ego, Indriya, también ahí aparece Indriya. Indriya means senses. Indri significa sentidos. Now when you think of your senses, you think of your nose, your ears, your eyes. Cuando normalmente... These are not the senses, these are the seats of the senses. Claro. Cuando pensamos en los sentidos, pensamos en la nariz, los oídos, los ojos, pero esto realmente no son los sentidos, estos son los elementos a través de los cuales sentidos. Your nose is just made of skin, your ears are just made of skin. But the sense is something very fine. Claro, la nariz está hecha de carne, los oídos también, pero el sentido no son los órganos.
Era los órganos. So- No son los órganos en sí, es una cosa más sutil. Una cosa es el órgano del sentido, ¿verdad? Otra cosa es el sentido en sí. The five senses are actually five subtle atoms. Ok, los 5 sentidos realmente en sí mismos son 5 átomos muy sutiles. So, in Rajas there is Kriya, the power of action. En rayas está Kriya, que es el poder de la acción. So the Indriyas, they are five atoms that contain Kriya Shakti, power of action. En Indriya hay 5 átomos que contienen Kriya, el poder de la acción. Now, the Kriya Shakti, the power of action, from the five Indriyas, electrifies the element of air. Los 5 elementos, los 5 átomos estos afectados por Indriya crean o generan el elemento del aire. Yeah. You see, the gross elements, they have no Kriya Shakti, they cannot move by themselves. Claro, porque los 5 elementos no tienen Kriya, entonces ellos por sí mismos no se pueden mover, no se So, podrían mover. when the Kriya Shakti of the five atoms of the senses makes the air move, that is called Pran. Ah, ok. El pran es cuando los 5 átomos estos de los elementos, influenciados siempre por rayas, entran en el aire y esto es prana. Esto es el prana. So many people are doing ¿Entendéis? pranayama, teaching pranayama, but if you ask them what is pran, they have no idea. Mucha gente está enseñando pranayama o está practicando pranayama, pero cuando les preguntas, bueno, ¿pero qué es el prana? So No tienen ni idea, no saben explicarlo. pran is the element of air, but it has become electrified, that is empowered by the Kriya Shakti, the energy of action from five senses. O sea, entonces, pran es el elemento de aire electrificado o activado a través de los 5 átomos de los sentidos. So, just as the Atma, the soul, is in the heart chakra, Como igual que Atma, el alma está en el chakra del corazón, the five atoms of the senses are seated around the Atma. los 5 átomos de los sentidos están alrededor del Atma, alrededor del And from there, the air, the Kriya Shakti, moves the air all over the body, and that is the pranic channels, the nadis. Okay. Y a partir de ahí el Shakti, el Prika Shakti mueve el aire a través de los canales y mueve el prana a través de los canales o los nadis a lo largo del cuerpo. So in this way, the power of the senses is spread out throughout the whole body. De esta manera el poder de los sentidos, de alguna manera decirlo, se propaga, se esparce a lo largo de todo el cuerpo. So, usually, we experience the external world through our senses. Normalmente experimentamos el mundo exterior a través de los sentidos. So, the world is the object and the senses are the instruments for seeing the world. El mundo es el objeto y los sentidos son el instrumento con el cual, a través del cual percibimos el mundo. But in the Sananda Samadhi, instead of using the senses to see the world, the chitta is looking at how the senses are seeing. Ok, entonces en Sananda, en ese estado, en vez de percibir el mundo a través de los sentidos, lo que ocurre es que Chitta observa cómo estamos percibiendo el mundo. O sea, ¿lo entendéis, no? ¿Sí? Vale. Yeah? Es un paso, es como si fuera el testigo. Entonces, en vez de observar el mundo en sí, observa cómo observamos el mundo. You are observing how the senses are working. Observa cómo los sentidos funcionan. En vez de ver, es como si observaras la visión. En vez de escuchar, es como si observaras el acto de escuchar. Es dar un paso más atrás. No quedarte en el pleno sentido, sino observar. Es complejo, pero esa es la idea. ¿Sí? So, you know, the main channel is Sushumna Nadi. El canal principal es el Sushumna Nadi, el Sushumna Nadi. Then there is Ida and Pingala. Están luego a su lado Ida y Pingala. And actually there are 72,000. Realmente hay 72.000
canales o nadis. From the heart chakra there is 101. Desde, Lead out from the heart. desde el corazón, desde el chakra del corazón, salen un 101 canales. And every nadi is a different color. Y cada canal, cada nadi tiene un color distinto. So when your consciousness is not looking at the world, but looking at the very mechanism by which you can perceive everything, then this is very astonishing and it gives joy, ananda. So it is called sananda. Ok, entonces Sananda es muy Means with joy. asombroso. Ananda is joy, right? Ananda is joy. Yes. And Sa is With. The word sa means with. So con. with vitarka, near means without. So with, without, with, without. Without. Yeah. Ok, Ananda es alegría, placer, ¿no? Y Sa es siempre con, porque Nir es sí, ¿vale? Entonces aquí es con alegría, porque la alegría nace de cuando somos capaces de percibir toda esa complejidad, o sea, cuando quitamos la conciencia del mundo de fuera y volvemos la conciencia al interior, entonces percibimos toda esa complejidad y esto nos llena al alma de ananda, nos llena de alegría, de felicidad. When the devotee is meditating, Cuando el devoto está meditando, not on material things, no en las cosas materiales, but on the vibration of the name of Krishna, pero en la vibración del nombre de Krishna, the first thing that happens as he's going into the samadhi, lo primero que ocurre a medida que va entrando en samadhi, because of the nature of the chitta, debido a la naturaleza de Chitta, first he realizes the form of Krishna. lo primero que se da cuenta, que se da cuenta es la forma de Krishna. Just as you may understand the structure of a pot, Es como habéis entendido antes but not its qualities. la estructura del jarrón este de barro, pero no sus cualidades. So because of the nature of the mind, the realization of God does not come all at once. First, the form, the nature of Krishna's form, how he's standing, the shape of fingers and smile and eyes. This comes first in the consciousness. Porque la mente o la conciencia en este caso no es completa, no está pura. Lo primero que percibimos no es la funcionalidad de Dios, por decirlo de alguna manera, sino la forma de Dios únicamente. Lo vemos en la forma de Krishna en este caso. Then, as one goes on chanting, when the form has become very clear, then the qualities of Krishna manifest. Claro, una vez que continuamos con el chanting, con el canto, después de la forma ya empiezan a aparecernos empezamos a entender las cualidades. How his skin is very soft. Como que su piel es muy suave. You know? If a leaf will fall from a tree and land, then when you remove the leaf, there will be a shape on his skin. Wow. Like this. Es tan delicada su piel que si se le cae una hoja de un árbol, cuando quitas luego la hoja se le quedaría como la marquita. Oh, very fragrant. Es muy oloroso, o sea, Like fragante. a mixture of the fragrance of sandalwood Es una mezcla de sándalo and the pollen of a lotus flower y el polen de las flores de loto and camphor y alcanfor and a musk. y musk, que musk no se traduce, Like pues sabéis lo que these es. four mixed together, the natural fragrance of Krishna. O sea, Very you say sandalwood, lotus flower, musk, Camphor. alcanfor. Alcanfor, flores de loto, sándalo y musk. Musk no se traduce, ¿no? Musk, musk. And No se traduce. the qualities of Krishna. Admilcle. Yes. That Krishna is very, very compassionate. Las cualidades de Krishna es que Krishna es muy compasivo, That he is very intelligent, he's a genius. que es muy inteligente, realmente es como un genio. That he can speak all languages, even Spanish. Puede hablar todas las lenguas, inclusive español. He can speak the language of all the animals even. Puede también hablar el lenguaje de los animales.
So, in the Vedic text, 64 divine qualities have been described. En los textos védicos se han descrito 64 cualidades de Krishna. Then, when the meditation becomes deeper, A medida que la meditación se va haciendo más profunda, then the vision broadens beyond Krishna to his associates in the spiritual world. vale, después de ya meditar o aparecernos Krishna, también empezamos a encontrarnos o a aparecernos con los asociados de Krishna en el mundo espiritual. And the heart becomes attracted. I want to serve like this associate is serving. Claro. Y nuestro corazón empieza a desarrollar la atracción hacia querer hacer el mismo servicio que los asociados de Krishna hacen hacia And then Krishna. one begins to meditate on that particular kind of loving service and relationship. Y uno empieza a meditar en una forma particular del servicio amoroso a Krishna. And then once the chitta begins to transform and become exactly like that associate. Y entonces Chitta comienza a transformarse y a convertirse exactamente igual que ese asociado por el que nos sentimos atraídos. And when the physical body is given up, Y cuando instead of the soul being brought by material attachments to another body, then the soul enters into the divine plane. Okay. Entonces, cuando abandonamos el cuerpo físico, en vez de ser el alma atraída de nuevo por la influencia material, el alma lo que hace es ir a los planos celestiales. So we're just trying to illustrate how the understanding of the psychology of yoga helps us understand the mystical experience of the awakening of love for Krishna. Entonces hemos querido ver cómo todo este estudio psicológico del yoga nos puede en el fondo llevar al despertar amoroso hacia la divinidad o hacia Krishna. Okay. There are two more types of trance, Hay todavía dos tipos más de trance, and we'll explain it in the evening. pero los vamos a explicar a la tarde.